Buenos días, soy la doctora Gabriela Meléndez. Agradezco a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes este tema que vamos a revisar, que es la evaluación de la isquemia miocárdica por resonancia. Los puntos que vamos a tratar son: en qué pacientes, cómo se realiza, cómo se interpreta, cuál es la exactitud diagnóstica y el pronóstico. En los pacientes con síndromes coronarios crónicos, según las guías del 2019, se realiza una evaluación por pasos. Después de revisar los síntomas del paciente, considerar las comorbilidades, se realizan una serie de exámenes que incluyen el electro, exámenes de laboratorio, placa de rayos X en pacientes seleccionados y un ecocardiograma en reposo. Se evalúa la probabilidad preprueba de acuerdo a los síntomas, las características del dolor o presencia de disnea, la edad y el género del paciente. Y con esto vamos a obtener lo que es la probabilidad clínica de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Aquellos pacientes que tengan una baja probabilidad, pues no estaría indicado realizar ninguna prueba diagnóstica, mientras que en aquellos con muy alta probabilidad estaría indicado realizar directamente una angiografía invasiva. Ahora, dentro del grupo de pacientes que tienen una probabilidad intermedia de enfermedad arterial coronaria obstructiva, aquellos que tengan un menor riesgo, estaría indicado realizar una angiotomografía coronaria, mientras que en aquellos que tengan un mayor riesgo irían a una prueba inductora de isquemia. Ahora, ¿qué método de imagen vamos a utilizar? Pues se puede realizar tanto ecocardiograma, PET, SPECT o resonancia magnética. Entonces, la elección del método va a depender de la probabilidad clínica de la enfermedad arterial coronaria, de las características del paciente que puedan influir sobre la exactitud del método, de la experiencia y disponibilidad de la prueba. Otra de las indicaciones en este grupo de pacientes con síndromes coronarios crónicos sería aquellos en los que se les realizó una angiotomografía coronaria como primer método de imagen y se demostró lesión coronaria, pero que tiene una significancia funcional incierta. Otra de las indicaciones de realizar una resonancia para búsqueda de isquemia sería en aquellos pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio, que se presentan días después de haber sufrido el infarto. Entonces, en algunos está indicado evaluar la presencia de isquemia y viabilidad, y esto para tratar de definir cuál será el tratamiento que va a recibir el paciente en la arteria responsable del infarto, aunque la evidencia es controversial. Ahora, ¿qué método de imagen vamos a utilizar en este grupo de pacientes? Pacientes con infarto no reperfundido. El método de imagen nuevamente puede ser eco, SPECT, resonancia o PET. Esto va a depender de la disponibilidad y la experiencia local con estos métodos. El último grupo de pacientes a los que se les podría solicitar una resonancia magnética son los pacientes con infarto de miocardio sin elevación del ST. ¿Con qué características? Aquellos que no tengan recurrencia del dolor torácico, el electro sea normal y las troponinas sean normales. En este caso, estaría indicado realizar una prueba inductora de isquemia y nuevamente el método de imagen a elegir dependerá de las características, preferencias del paciente y de la disponibilidad y experiencia que se tenga con los diferentes métodos. Dentro de las ventajas que ofrece la resonancia con estrés para búsqueda de isquemia tenemos, no hay radiación ionizante, no se utiliza medio de contraste yodado, hay una mejor resolución espacial, además se puede evaluar la morfología y función, tanto en reposo como en estrés, y podemos evaluar múltiples parámetros para definir si el paciente tiene isquemia.
como vamos a ver, lo más utilizado es la secuencia de primer paso, pero están surgiendo técnicas nuevas como la secuencia, el mapeo T1 y la evaluación del flujo del seno coronario. Y también tenemos opciones para búsqueda de isquemia sin medio de contraste. En el paciente que se decide realizar un estudio de resonancia magnética con estrés para búsqueda de isquemia, podemos hacerlo con vasodilatadores que incluyen la adenosina y el dipiridamol, o bien con dobutamina. Las indicaciones en caso de utilizar adenosina o dipiridamol, hay que suspender café, té, chocolate, bebidas energizantes 24 horas antes del estudio. Y cuando se planea realizar con dobutamina, hay que suspender betabloqueadores y nitratos 24 horas previas. Las contraindicaciones, hay que revisar que el paciente no tenga contraindicaciones para los diferentes medicamentos que vamos a administrar previo a la realización del estudio. Para el estudio de resonancia con adenosina existen dos protocolos, uno de dosis baja, en la que se calcula la adenosina a 140 microgramos kilóminuto, o bien se puede ir escalando la dosis hasta llegar a 210 microgramos kilóminuto. Esto dependerá de la respuesta fisiológica que tenga el paciente, y esto es si el paciente no incrementa su frecuencia cardíaca más de 10 latidos o no disminuye su presión sistólica más de 10 milímetros de mercurio, iríamos incrementando la dosis del vasodilatador hasta llegar a la dosis más alta. Para el dipiridamol también tenemos protocolos de dosis bajas, que es 0.56 miligramos por kilo, y una dosis alta, generalmente se comienza con 0.56 miligramos por kilo, 2 a 3 minutos. Si no tiene respuesta fisiológica al vasodilatador, incrementamos a 0.84. Incluso hay protocolos en que directamente administran la dosis alta, que es de 0.84. La resonancia magnética con dobutamina, el protocolo es el mismo que se utiliza en el ecocardiograma. Vamos incrementando la dosis de la dobutamina hasta que se alcanza la frecuencia cardíaca submáxima que ya se calculó. Se suspende. Si llegamos hasta 40 gamas y no hemos alcanzado la frecuencia calculada, entonces administramos dosis de atropina. Y bueno, se adquieren imágenes en cine con cada incremento de la dosis de dobutamina, y se puede agregar al protocolo la evaluación o la realización de una perfusión miocárdica con gadolina. ¿Cómo se interpretan estos resultados? Pues aquí vemos este diagrama. En la primera columna vemos las imágenes de perfusión en estrés, perfusión reposo en medio y el reforzamiento tardío. Entonces vemos en las imágenes superiores no tenemos ningún defecto ni en reposo ni en estrés, y no hay reforzamiento tardío. Este sería un estudio sin isquemia ni infarto. Si vemos un defecto de perfusión en estrés que no se ve en reposo y no hay reforzamiento tardío, sería un estudio positivo para isquemia. Si vemos un defecto en reposo que coincide con la zona de reforzamiento, pero esta zona de este defecto de perfusión incrementa con el estrés, estaríamos hablando de un infarto con isquemia. Mientras que si vemos un defecto de perfusión en reposo que no incrementa con el estrés, y bueno, el reforzamiento tardío también es similar en extensión, este es un infarto sin isquemia. Este sería un ejemplo de un estudio de resonancia magnética con adenosina. Lo primero que hacemos es adquirir imágenes de cine en reposo para buscar si algún segmento tiene alteración del engrosamiento sistólico. En este caso no lo hay. Se inicia la infusión de la adenosina, se dejan pasar por lo menos 3 minutos y se realiza la perfusión en estrés. En este caso vemos un defecto de perfusión anterior y anteroseptal. Sigue la infusión de la adenosina
y se adquieren cines con estrés. Entonces, en este caso vemos hipocinesia en los mismos segmentos en los que se muestra el defecto de perfusión. Se puede realizar una segunda perfusión en reposo. Algunos autores consideran que no es necesario. En caso de que no se realice, se esperan unos minutos para realizar el reforzamiento tardío, que en este caso no hay tal. Entonces, este es un paciente que es un estudio positivo para isquemia y negativo para infarto. En la parte inferior se muestra la lesión que se encontró en la arteria descendente anterior, que corresponde al territorio con isquemia. Este es otro ejemplo, es un estudio con dipiridamol. Nuevamente se realizan cines en reposo, se administra el dipiridamol 6 minutos, se esperan 2 minutos más y se realiza la perfusión con estrés. En este caso vemos una extensa zona con isquemia con defecto de perfusión, que es inferolateral, inferior, septal y anterior. Se hicieron cines en estrés para buscar alteraciones del engrosamiento sistólico que no eran visibles en los cines de reposo, y en este caso realizamos hiperfusión en reposo después de pasar unos minutos de la primera administración del gadolinio, y vemos que en este caso ya solo hay defecto en el septum inferior y en la pared inferior. Por último, realizamos la secuencia inversión-recuperación para evaluar la presencia de reforzamiento tardío, que en este caso estaba presente en el segmento inferior e inferoseptal, así como el anterolateral. Entonces, este es un estudio positivo para infarto, como ya vimos en la secuencia de reforzamiento tardío, pero también positivo para isquemia. En esta imagen muestro las imágenes representativas y la correlación con el cateterismo. Vemos aquí la obstrucción de la coronaria derecha y una lesión significativa en este ramo de la descendente anterior. En cuanto a la exactitud diagnóstica, existen diferentes estudios que han evaluado la exactitud del método de resonancia magnética para la detección de enfermedad arterial coronaria. Algunos lo han comparado con el SPECT, que es el estudio de medicina nuclear más utilizado. En este metaanálisis se encontró que el método que tuvo la mejor exactitud diagnóstica fue el PET, seguido de la resonancia magnética. No hubo diferencia en la exactitud entre la resonancia y el PET, pero el SPECT resultó, la exactitud es un poco más baja. Esto fue en estudios en los que se consideró como el estándar de referencia la presencia de estenosis mayor del 50% por cateterismo. Y en esta tabla se muestran los resultados, en la parte inferior los resultados en los que se evaluaron los diferentes métodos para la detección de enfermedad arterial coronaria significativa. Aquí funcional, esto de funcional se refiere a que tengan un FFR menor de 0.8. Entonces aquí vemos cómo la sensibilidad de la resonancia fue de 89 y la especificidad de 87. Comparémoslos con el método más utilizado, que es el SPECT, que fue de 73% la sensibilidad y 83% la especificidad. Les mencionaba que la evaluación de la isquemia miocárdica por resonancia se hace de forma cualitativa muy frecuentemente. Sin embargo, hay estudios en los que se han utilizado programas para hacerlo de forma cuantitativa. La información referente a si el método cuantitativo incrementa la exactitud diagnóstica todavía es controversia. Algunos estudios han encontrado que sí la incrementa, mientras que algunos encuentran que no hay diferencia en la exactitud diagnóstica entre realizar la evaluación cuantitativa o dejarlo solo en la cualitativa. De cualquier forma, se están
realizando estudios, probando diferentes programas para tratar de hacer más objetivo la evaluación de la isquemia miocárdica por resonancia magnética con la técnica de primer paso. Ahora, ¿en qué pacientes estaría indicado realizar revascularización después de un estudio de resonancia con estrés? En aquellos en los que se demuestren 2 o más segmentos con isquemia, estaría indicado la revascularización. Además de la secuencia de primer paso que nos ayuda a determinar la presencia de estos defectos de perfusión que evidenciamos como zonas hipointensas, existen otras técnicas por resonancia que podemos utilizar. Una de ellas son los mapeos, en la cual vamos a evaluar los valores de los mapeos en los diferentes segmentos miocárdicos, tanto en reposo como en estrés. Entonces, en el miocardio normal, lo que vamos a encontrar es que en reposo los valores estarían normales y con la infusión del vasodilatador, en este estudio utilizar una adenosina, va a haber un incremento aproximadamente del 6% en los valores del P1, mientras que en el miocardio que está isquémico, en reposo va a haber un incremento ligero, pero no va a haber incremento con el vasodilatador, o va a ser menor del 1%, mientras que en el miocardio que está infartado va a haber un incremento significativo del valor en reposo y no va a haber incremento con el vasodilatador. Esta sería una opción que podemos utilizar, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen contraindicación para el medio de contraste o bien para incrementar la exactitud diagnóstica del método. Otra de las técnicas que se pueden utilizar es la medición del flujo del seno coronario. Entonces lo que hacemos es realizar una imagen en true plane, es decir, viendo de frente el flujo del seno coronario, y podemos hacer la medición del flujo tanto en reposo como en estrés, y luego podremos calcular lo que es la reserva de flujo coronario global, que esto se hace dividiendo lo que es el flujo en estrés, la flujo del seno coronario en estrés, sobre el flujo en reposo, y esto nos dará un índice que se considera normal cuando es mayor de 2. Existen estudios que han demostrado que el agregar la evaluación de este flujo coronario global incrementa la exactitud diagnóstica del método, o sea, sobre la perfusión miocárdica. Entonces, en esta gráfica vemos la línea roja, sería lo que es la perfusión en estrés, y cómo se incrementa el área bajo la curva cuando se agrega la evaluación del flujo del seno coronario. Ahora, ¿cuál es el valor pronóstico de el estudio de resonancia magnética con estrés? Como vemos en estas gráficas, el tener un estudio negativo, pues en los pacientes con un estudio negativo tienen una probabilidad muy baja de eventos cardiovasculares. Y según los resultados del estudio CIMARC-2, el realizar la decisión de llevar a los pacientes a cateterismo cardíaco guiados por resonancia magnética no se asoció a mayores eventos cardiovasculares, mientras que sí hubo una disminución significativa en el número de estudios de angiografía no necesarios. Aquí vemos otra gráfica de otro estudio en el que se ve cómo la probabilidad de eventos cardiovasculares es muy baja en aquellos pacientes que tienen un estudio de isquemia negativo y también el reforzamiento es negativo, mientras que en la línea morada, que es la parte superior, los eventos incrementan significativamente cuando el estudio es positivo para isquemia y además tiene reforzamiento tardío. Por último, en cuanto a la evaluación del flujo de reserva coronario, ya ha habido estudios en los que se da seguimiento de acuerdo al resultado de este estudio del flujo del seno coronario, y se ve que aquellos pacientes que tienen un flujo coronario normal o que hay incremento del flujo coronario con el estrés tienen un menor riesgo de eventos cardiovasculares.
En conclusión, la resonancia magnética es una de las técnicas que se puede utilizar para evaluar la isquemia miocárdica. Tiene muy buena exactitud diagnóstica, algunas ventajas sobre los estudios de medicina nuclear. La detección de 2 o más segmentos con isquemia o más de 10% del miocardio es el punto de corte para indicar la revascularización. Bueno, están en desarrollo nuevos programas que permitirán la cuantificación absoluta de la perfusión miocárdica. Y eso sería todo. Muchas gracias.